Este programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos a En Jaque, opinión, debate y mucha controversia aquí en Día TV de Claro. Hoy vamos a hablar, pues, de Bogotá. Candidatos, 4 quilates que buscan la alcaldía de Bogotá. Y por supuesto, pues van a ser muchos los temas que vamos a tocar. Ya hicimos nuestro primer especial el viernes pasado. Hoy nos faltaban 4 candidatos más. Y para eso es un gusto darle la bienvenida esta noche para debatir a la doctora Clara López Obregón, al exalcalde de Bogotá también, a Enrique Peñalosa, a Alex Bernot y a Daniel Reisberg. Pues qué gusto tenerlos acá. Usted también, exalcaldesa de Bogotá, porque estuvo también en el cargo encargada. Sí, siempre me tocaron 6 meses muy duros. Muy duros. Qué gusto que esté aquí de nuevo. Daniel también, Alex, y por supuesto, Enrique Peñalosa, gracias por aceptar la invitación. Bueno, mire, antes de que empecemos a hablar de Bogotá, que es el tema central, pues he empezado siempre por mirar la coyuntura nacional. Y pues quien maneje Bogotá en alguna medida, pues tiene el segundo cargo más importante de la nación. Y en eso, pues se adelanta un proceso de paz y hay una ofensiva muy fuerte de las FARC. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en este momento, doctora Clara? Sobre todo cuando le están preguntando desde la sociedad al presidente si debe poner tiempos o no a este proceso, y el presidente ahora ha dicho que buscará la paz por las buenas o por las malas. ¿Cómo ve ese tema que es importante para los colombianos? Bueno, a mí me parece que, sin lugar a dudas, el proceso de paz atraviesa una dificultad muy grande, estando más cerca del punto de llegada que de partida. Lo que tienen que hacer las partes es reconducir el proceso hacia el desescalonamiento del conflicto. Yo sí soy partidaria de que se converse y se concrete un cese bilateral del fuego. ¿Y como alcaldesa impulsaría esa iniciativa? Desde luego que sí. Es que no tiene ningún sentido seguir con esta carrera de muertes de parte y parte. Es algo que a uno como mujer, a mí me atormenta, y a toda la sociedad le genera desconfianza en el proceso. Así es que sí, yo pienso que hay que desescalonar por todos los medios. Me parece muy importante el desminado, me parece muy importante lo de retirar a los niños y a los menores de edad de las filas de las FARC. Esos son buenas noticias, pero tenemos que acabar los bombardeos y los ataques a la población civil y a la infraestructura. Daniel, ¿usted cómo ve el tema? Y sobre todo, si fuera alcalde de Bogotá, ¿qué iniciativa apoyaría usted frente al proceso de paz? Sí, Hassan, yo veo que el presidente está en una encrucijada porque él al principio del proceso de paz hablaba de meses y no de años, y ya vamos para varios años. Entonces, uno normalmente, básicamente nunca puede confiar en las FARC, ese es el problema del presidente, pero más allá de eso, nunca se ha hablado realmente de la financiación de grupos como las FARC, ELN, otros grupos irregulares. La verdad es que ellos son financiados por el narcotráfico. Mientras acá no solucionemos el problema del narcotráfico, va a haber violencia, así se llame el grupo las FARC o tengan otro nombre en el llamado post-conflicto. Nosotros lo que decimos es que lo que hay que hacer en Colombia es legalizar la droga unilateralmente, y de esa manera vamos a reducir la violencia, porque en Guatemala se firmó una paz con la guerrilla en 1996 y el día de hoy hay más homicidios per cápita que en Colombia. Entonces no es una paz verdadera. ¿Cese bilateral, en su opinión? No, absolutamente no. No. Enrique Peñalosa, usted si fuera alcalde, ¿qué rol le gustaría jugar en el proceso de paz y cómo ve esto que está pasando en este momento? El alcalde tiene suficientes temas de qué encargarse para andar en el tema de la paz. Yo he respaldado las negociaciones, no porque crea que los señores de la FARC son unos luchadores por la justicia y la igualdad, han sido unos criminales que están dedicados a la minería ilegal que destruye el medio ambiente de nuestro país. Están dedicados a reclutar niños, cientos, miles de niños y niñas que reclutan a la fuerza, se los quitan a sus familias, que han hecho toda clase de actividades de narcotráfico, que extorsionan. Si no fuera por la FARC, pues habría mucho más desarrollo, más riqueza en las regiones del país, habría más empleo. Lo que han hecho en los últimos días, pues, ¿a quién están afectando? Cuando dejan a Tumaco agua, sin electricidad, perdón, cuando a los cursos de agua en el Putumayo, a los ríos les echan petróleo, contaminan el medio ambiente, algo es tan sagrado. ¿A quién? ¿Qué están ganando con eso? Entonces usted tampoco es partícipe de un cese bilateral. No, yo no soy partícipe de un cese bilateral,
pero yo respeto. Yo lo que en este tema, yo lo que creo es que no tenemos cada cual que estar opinando, porque este es un tema que le compete al gobierno nacional y ese es un tema de Estado, no es para hacer política. Yo siempre dije que respaldaba las negociaciones, eso tiene además un costo político porque muchos colombianos no lo hacen, y ojalá que lleguemos a un acuerdo, y obviamente vamos a tener que ser generosos de alguna manera para llegar a ese acuerdo, pero de ninguna manera es porque yo crea que los señores de la FARC no han sido unos criminales que le han hecho un daño terrible a Colombia. Alex Bernó, ¿cómo lo ve? ¿Y qué rol jugaría desde la alcaldía de Bogotá? Sí, yo creo que el proceso de paz no es un proceso de paz. Yo creo que la guerrilla claramente quiere el poder. Y lo que está mencionando el doctor Peñalosa es cierto. Un daño ambiental que ellos producen puede tomar 25 años repararlo. Pero ahora, no contentos con eso, nos dicen que tenemos que destinar 3 billones por 20 años a las víctimas del conflicto, cuando las víctimas en una gran mayoría son de parte de ellos. La pregunta es, ¿y el dinero del narcotráfico y todo lo que ellos han hecho y se han involucrado? Entonces ellos sí no van a responder con ningún dinero. Yo creo que estamos muy mal. Empezamos con una guerrilla debilitada, con un Estado fuerte, y ¿cómo vamos? Tenemos a la guerrilla montada aquí, diciéndole al país y a todo el mundo qué es lo que ellos quieren. La pregunta es, ¿los bogotanos, los colombianos quieren lo que ellos quieren? Yo creo que no. Esa es una visión grande. Vamos adentro, vamos a Bogotá. Y en Bogotá hay muchos temas. En Bogotá, sobre todo, no sé si ustedes, en una parte tan preliminar de lo que es esta carrera por la alcaldía, creen mucho en las encuestas. ¿Usted en las encuestas cree, Daniel? No, no mucho. Hemos visto últimamente en la elección presidencial las encuestas se equivocaron varias veces el año pasado, y en otros países hemos visto también que las encuestas se han O equivocado. sea, ¿usted es consciente de que si las elecciones fueran mañana, aquí está la próxima alcaldesa de Bogotá? Pues según las encuestas, según las encuestas. Según unas encuestas. Algunas encuestas, exacto. ¿Usted es consciente de eso? En una encuesta, en la última. En la última, sí. Pero la más reciente. en las otras, por ejemplo, yo estaba adelante. Lo que curioso con las encuestas es que cuando falta una semana para las elecciones, todas son iguales, porque los encuestadores tienen que mostrar que sus resultados son los mismos que da la elección. Cuando faltan 5 meses, curiosamente son completamente locas. Uno dice una cosa, otra. Pero lo que sí, yo sí creo que, por supuesto que las encuestas bien hechas son valiosas. Yo lo que encuentro es que hay un apoyo muy grande de la ciudadanía y yo creo que los ciudadanos quieren cambiar. Lo que yo sí encuentro es que los ciudadanos quieren cambiar. Los ciudadanos en Bogotá... Pero no estamos en la misma situación que hace 4 años. Es decir, usted debe estar feliz. Mire, yo coincido con los colegas. El tema de las encuestas son obviamente una herramienta estadística extraordinaria cuando son bien hechas y cuando son interpretadas con un criterio de sacarle la verdad o por lo menos la estadística, pero aquí desafortunadamente las encuestas se usan para muchas cosas. Pero no entonces, sí, rico que uno esté adelante en las encuestas, pero al otro día lo bajan. Pero aquí lo que dicen es cierto, digamos, eso cambia, pero... Mire, en las elecciones presidenciales que ha mencionado Enrique Peñalosa, pues, cuando yo estaba como subiendo en las encuestas que hacíamos nosotros, empezaron a decir que no, que yo iba de últimas. Entonces yo le hice a un semanario muy importante un reto, le dije, mire, si salen sus encuestas, yo me retiro de la política. Pero pues si no salen, ustedes hagan por lo menos algún acto de contrición. ¿Lo hicieron? La verdad que no lo hicieron y vuelven a la misma. ¿Usted dice que según quién las pague? Sí, yo creo que las encuestas son mentira. Porque pregúntenle a los bogotanos si usted cree que el candidato tal o la candidata tal va a resolver el problema de seguridad, el 98% le va a decir que no. O sea, la gente no es boba. Y hace 5 alcaldías, aquí se escogen personas que no representan las opciones de poder. Entonces, no, esas encuestas, dependiendo del que las manipule, el que las pague, entonces sale. Unas veces sale el doctor Peñalosa de primeras y luego aparece de tercera. Para usted, Alex Bernó, en esta mesa, ¿cuál es el candidato a vencer? No, yo pienso que... No, pues, y yo sé que me imagino cada uno tiene sus planes y los vamos a discutir en alguna medida, pero si a usted le dicen, aquí hay un candidato a vencer en esta mesa, ¿cuál es el suyo? No, digamos, aquí no está el que yo quiero vencer, pero lo que quiero decir... Aquí no está. No, yo lo que quiero decir es lo siguiente. En el ambiente... Menos mal. No, o sea, en el ambiente... ¿Carlos Vicente de Rú? No. ¿Maldonado? Déjame responder. En el ambiente hay la sensación de que si no pasa nada raro en Bogotá,
la doctora Clara es la alcaldesa, ¿sí? Pero yo pienso que eso es completamente equivocado, no porque ella no vaya a ser, si ella lo logra será por su trabajo, pero el alcalde, el próximo alcalde es el que conecte con la ciudadanía, y para que logre eso le tiene que decir la verdad. Y salvando lo presente, los políticos prometen cosas, dicen O sea, que van a aquí hacer están cosas. prometiendo muchas cosas y no están diciendo la verdad. Salvando lo presente, los políticos le prometen a la gente cosas que saben que no lo van a lograr, sin embargo lo hacen. Yo creo que ¿Usted sí es capaz de decir candidato nombre? a vencer es el voto en blanco. En varias encuestas el voto en blanco le va ganando a todos los demás. ¿Estás candidatos. seguro? Y eso, pues en la mayoría, por lo menos las que yo he visto. Y eso demuestra, o yo veo una coincidencia con el hecho de que más o menos el 80% de los colombianos, según la última encuesta Gallup, no confían en los partidos políticos tradicionales. Y si usted mira, el 92% no confían en las FARC, con un margen de error del 5%. Entonces, los políticos tradicionales y las FARC tienen un nivel de aprobación muy similar. Pero mire, Entonces, mire que la gente está mire cansada que de jugando eso. también con esos paralelos y con lo demás, lo que aquí está claro es lo siguiente. La izquierda, o el polo, la izquierda, digamos, la izquierda lleva La izquierda social, yo diría que... 3 alcaldías, Sí. lleva 3 periodos, los ha ganado, el último con el mínimo, pero legalmente, en las urnas, legítimamente lo ganó. Muchos dicen lo siguiente, que el candidato a vencer es la izquierda. Hace 8 días estaban aquí sentados Carlos Vicente de Rú, estaba aquí la doctora Maldonado, estaba aquí Pacho Santos y ahí estaba Rafael Pardos. Y el candidato a vencer de todos era el que estaba acá, era Pacho Santos. ¿A usted cuál es el candidato a vencer en esta mesa? No, aquí lo que hay que vencer son los problemas de Bogotá. Hay que acabar con la inseguridad, que los ciudadanos puedan vivir sin miedo. Hay que lograr que el transporte, hay que solucionar ese problema de que el transporte sea una tortura, que sea lento, que sea incómodo, que sea inseguro. Esos son los problemas que Con el tenemos metro que no lo vencer. vamos a solucionar. O sea, el metro No, sí, el metro es necesario, es parte, es una parte, pero claramente el metro va a movilizar 5 de cada 100 ciudadanos. Hay que resolver también la movilidad de los otros 95, ¿no? Y también, por ejemplo, recordar que en Bogotá tenemos casi 1 millón de personas que no tienen pavimento frente a la casa. Entonces, aquí tenemos que hacer autopistas en las entradas de Bogotá, tenemos que arreglar Transmilenio. Usted ha sido un ejecutor, pero frente a lo que decía Alex Bernó, que muchas veces prometen muchas cosas. Y usted viera Bueno. al foro que nos llevaron con los monos y los videos de una cantidad De cosas. de cosas. Pero Entonces, a ver, aquí el metro lo hemos tenido en renders, ¿no? Ahí sí, está muy bonito. Y ese es un poquito lo que a mí me preocupa, que los renders son casi que se ha convertido en una promesa fallida. Y yo creo que la ciudad lo que tiene es que estructurar Pero una planificación seria. Honestamente, Sí. mire un tema puntual para no darle muchas vueltas. Si usted gana las elecciones y usted es elegida alcaldesa, va a ser por 4 años. ¿Usted cree que tiene la capacidad real de en esos 4 años hacer un metro? ¿O de iniciarlo algo? Y que no sea una promesa de campaña Mire, no es o una- ser pragmático y decir, no mire, es una eso no se promesa- puede hacer. Mire, no es una promesa de campaña, pero ya están los cronogramas. El metro, una vez se dé largado para que pongan la primera piedra, se demora no menos de 5 años. Entonces, sí, uno tiene que tomar todas las decisiones y echar a andar al metro y garantizar que el próximo alcalde lo pueda O sea, inaugurar. este no lo va a hacer, tendría que ser el siguiente. No alcanza, porque es que esto es una mega obra que se demora 5 años. El en cheque que construcción. dio el presidente Santos, que le vimos entregarle a Gustavo Petro, ¿es un cheque simbólico en su opinión? Es un flujo. ¿O es un cheque real? Es un cheque real y es un flujo de plata que se tiene que concretar en una lo política que pública. Lo que pasa es que lo que se ha discutido la mayoría de veces es cuánto va a costar la construcción del metro. Pero eso realmente no es tan importante como cuánto cuesta el mantenimiento de un metro, que la mayoría de los metros en el mundo son subsidiados. Entonces, si acá vamos a tener un metro subsidiado, entonces la clase media bogotana, que ya está al límite de su capacidad de pago, va a tener que pagar más impuestos. Daniel, ¿sabe para qué le interesa al subsidiarlos. televidente? Al televidente le interesa una cosa. Que Le interesa saber... moverse. Le interesa saber, Bogotá tiene un problema de movilidad impresionante y llevamos Claro. hablando del metro décadas. Pero por eso hay que saber Si Daniel, se si va. Daniel Reisberg gana la alcaldía de Bogotá, usted, en vez de decir, por ejemplo, como hacen muchos, yo voy a prometer, yo voy a hacer, ¿el metro es viable durante su administración o no es viable? Es así de sencillo. Es viable empezar un modelo que sea autosostenible, que se pueda
financiar usando el valor de la propiedad raíz de las estaciones de los metros, como es el caso en Hong Kong, y que no sea un metro subsidiado que a la clase media en Bogotá le toque pagar más y más impuestos para subsidiar ese transporte. ¿En su administración es viable o no es viable? No, el metro es una mentira. Es una mentira. Y la doctora Clara dice que en 5 años estaremos en algún lugar. Yo apuesto que ni el próximo alcalde ni el que sigue lo construye. Primero. Segundo, el modelo Transmilenio mueve más personas que prácticamente todos los metros en el mundo. Lo que nosotros tenemos que hacer es reinventarnos Transmilenio, hacer unas estaciones como de metro, hacer 6 nuevas troncales, y eso que, digamos, es exitoso en un sentido, porque el modelo de negocio de Transmilenio hay que cambiarlo, ese negocio entregado a los privados no puede ser. Pero usted se baja de esa idea del metro. No, es que no hay que decirle mentiras a la gente. Si tuviésemos 7.000 o 10.000 millones de dólares en la situación económica de que vive el país, no los tendríamos. Podríamos hacerlo de una manera diferente y es muy fácil. Eso debería ser el ministro de Hacienda. Pero por favor, Alex, pero no, es como cuando una persona compra una casa, pues no tiene los 200 millones entre el bolsillo, la paga en módicas cuotas mensuales, así se va a pagar el metro, claro, en módicas cuotas anuales de 280.000 millones de pesos, le voy a el contar, presupuesto de 17 billones lo puede pagar perfectamente. Yo tengo más de 25 años en el mundo financiero. La situación que vive el país es la situación más crítica en décadas. Tenemos un déficit de 10 billones al año. Nuestros ingresos por el petróleo disminuyeron 43% y la devaluación es del 33%. Meternos en una deuda de 7.000 millones de una obra que puede durar 10 o 15 años es una locura. Enrique Peñalosa, ¿usted qué dice? Usted que fue el papá del Transmilenio y donde también le ha apostado a un sistema que no sea solo el metro, sino sea pues un sistema alternativo. Usted, honestamente, ¿el metro se hace o no se hace? No, sí, el metro se hace. Yo he dicho que no obviamente que no se termine en 4 años, pero además yo he dicho que es necesario estudiar un metro elevado, porque el metro subterráneo tiene un riesgo de sobrecostos gigantesco. ¿No hay que volver a hacer estudios? Entonces, no importa, pero es que aún así el metro elevado se termina más rápido. Pero además, vamos a hacer el metro, vamos a hacer un metro que Bogotá pueda pagar, y es un metro que se puede terminar, yo diría que en unos 5 o 6 años se termina más rápido, es más agradable para los pasajeros. No los veo muy como cuesta la mitad, no. Pero además pero lo que es importante es tener claro lo siguiente. Vamos a hacer el metro, pero que no nos hagamos la ilusión de que esa es la solución de la movilidad de Bogotá. Es que, digamos, usted hablar de la movilidad, y eso le suena muy sexy a usted, Hassan, pero la realidad es que sabemos, mire, que la inmensa mayoría de los ciudadanos va a seguir movilizándose en un transporte masivo con base en buses. Incluso la bicicleta. Quiero decirle que, por ejemplo, hoy, por cada 100 ciudadanos, 6 se movilizan en bicicleta. Es decir, la gente que se moviliza en bicicleta es mucho más de lo que va a movilizar la línea del metro. Entonces, es muy importante tener claro que hay que arreglar el sistema de Transmilenio. No hay ningún experto en movilidad que diga que no hay que hacer más Transmilenio. Entonces, hay que hacer vías. Pues es que en todo el mundo, Hassan, el metro es una parte esencial, estructurante en los corredores donde hay demasiada demanda de pasajes, como es el corredor oriental de Bogotá. Pero eso no soluciona solo el problema del transporte de la gente. Necesitamos hacer el Transmilenio por la Boyacá. Tenemos que, ojalá, no sé que se alcance a hacer en una sola administración también por la 68. Tenemos que arreglar los huecos, como dijo el señor que nos Juan Pablo Vieri, que es su preocupación. Juan Pablo tiene toda la razón. Tenemos que ser creativos para tapar los huecos. ¿Y usted lo seguiría haciendo con la máquina tapahuecos? No, yo pienso que nosotros tenemos que empezar a creer otra vez en las localidades. Bogotá tiene en su estructura interna 20 localidades. 13 de ellas, si se miraran individualmente, están dentro de las 20 ciudades más grandes de Colombia. Y las seguimos manejando como si fueran unas pequeñas aldeitas. Entonces vamos a tener que hacer un proceso de descentralización serio, entregándole esa responsabilidad de tapar los huecos a las autoridades en los vecindarios con trabajo local, con cuadrillas locales, que son las que pueden hacer ese trabajo de manera eficiente. Vamos a hacer una pausa, estamos en vivo, son las 7:21 de la noche. Recuerden nuestra dirección en Twitter, @enjaquediatv. Envíenos todas sus opiniones, comentarios y sobre todo,
Si tienen preguntas, aprovechen. Aquí están 4 de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá y seguramente usted tiene muchas inquietudes y muchas preguntas que quisiera hacerles. Las vamos a estar monitoreando. Ya regresamos para seguir poniendo el tema de Bogotá en jaque. Ya volvemos. Empezamos en jaque. Hoy con 4 de los candidatos, el viernes pasado estuvieron 4 también de los que están aspirando a la alcaldía por Bogotá, el segundo cargo más importante de la nación. Así que aquí hay varios temas, lo que no tenemos es tiempo. Entonces, si nos ponemos a hablar uno por uno no alcanzamos, nos tocaría quedarnos 4 horas. En los foros... Bueno, espero que nos invite a más, ¿no? Bueno, y vamos a hacer más debates, de eso se trata. Mire, un tema también que me parece muy importante, a los bogotanos les preocupa mucho, no es solo movilidad, es el tema de la seguridad. Es un tema sensible, algunos han dicho que no, eso es un tema de percepción, que las cifras lo que muestran es que hay un gran avance, y otros realmente simplemente dicen, a mí me da miedo montarme en un Transmilenio, a mí me da miedo ciertas localidades de Bogotá, a mí me da miedo el atraco, el microtráfico y demás. Si usted tuviera que dar una solución, Alex Bernot, a ese tema, puntual, para los televidentes que lo están viendo, ¿usted qué haría en el tema de seguridad en Bogotá? Primero diría que el problema de Bogotá es el problema de la nación. Y si uno mira los mapas de Colombia se da cuenta que el narcotráfico tiene tomado completamente el territorio. En el caso de Bogotá, el microtráfico, que es un gran macrotráfico, tiene tomado los colegios, usa a los niños y a los jóvenes para transportar su mercancía. Existen los ganchos, existen las pandillas, los parches. En fin, realmente el territorio es de los bandidos. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque mucha de la policía se presta a eso. Es decir, hay mucha corrupción en la policía, y no solamente a nivel de agentes, sino a todo nivel. Entonces, cuando hablemos de seguridad en Bogotá, ¿cómo no vamos a hablar del tema de corrupción? Pero también hay corrupción en las alcaldías. Entonces, esta cultura, que es la cultura de la impunidad, de un Estado cómplice, de mucha falta de valores en la sociedad, es lo que permite que el territorio sea de la mafia. Ahora venga y le hago otra pregunta rápidamente. ¿Usted cree que esto es un problema que ha mejorado o ha empeorado en las últimas administraciones en Bogotá? Esto ha empeorado en los últimos 10 años, pero no por cuenta de las administraciones, sino de la situación del país. O sea, la mafia, el narcotráfico, se han tomado el país a todo nivel. Han permeado las autoridades, la policía, las fuerzas militares. Y déjeme le digo una cosa, el tema de las bandas criminales son más de 15.000. Tendría mucho más sentido sentarse con la mafia y el narcotráfico y las bandas criminales que con las FARC. Usted ya estuvo al frente de la alcaldía de Bogotá. Usted ya estuvo al frente. Y usted ya tuvo que vivir en alguna medida y fue secretaria de gobierno también. O sea, que conoce el tema. Cuando usted estuvo en ese momento, transitoriamente en la alcaldía, y cómo está el panorama hoy, ¿estaba mejor antes o estaba peor antes? ¿O estaba igual? Bueno, yo cuando estuve en la alcaldía sentí que la situación era verdaderamente grave. Y la percepción de la ciudadanía ahora no creo que esté sensiblemente peor. Lo que pasa es que ahora estamos en el presente. Usted mira la encuesta de la Cámara de Comercio y la realidad es que la percepción de inseguridad en Bogotá era peor antes que ahora. Pero solo hay que ver lo que está pasando. Pero el hecho de que esté peor, que era peor antes que ahora, que sí que ahora no sea un tema dramático. Pero las soluciones no son mágicas de Harry Potter. ¿Cuál es la suya? Mire, yo pienso que la seguridad se tiene que mirar de manera integral. Entonces, desde luego que uno tiene que tener mano dura con el delito, ni más faltaba. Pero para eso tenemos que firmar una especie de acuerdo con la Fiscalía, porque tenemos que entrenar a los policías para que cuando capturen a los delincuentes los capturen bien, para que no se pierda el esfuerzo. Que no lo suelten. Para que no lo suelten. Pero al mismo tiempo no es delincuente por delincuente, lo ha dicho
Alex Ver, no, esto es un problema de bandas delincuenciales sofisticadas que han sido cooptadas por grandes bandas criminales. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo verdaderamente centrado para desarticular esas grandes bandas. ¿Usted necesita más pie de fuerza en Bogotá? Necesita uno más pie de fuerza, pero necesita uno también Dígame cifras, por ejemplo. ¿Cuántos policías más necesitaría? Hombre, pues que Bogotá nos dice que tiene 22.000. Yo lo pongo en duda. 22.000, quítenle los bachilleres. En 3 turnos, eso no es nada. Mucho menos. En Nueva York, el señor Giuliani tiene 5 veces para el mismo territorio y la misma cantidad de población. Pero el problema de fondo con este tema de las grandes bandas es que sí necesitamos un acuerdo real con la Fiscalía, con la inteligencia, con el gobierno nacional, para que le den un tratamiento de priorización en el territorio. Así usted abarca todo el territorio y toda la acumulación de delincuentes y puede llegar a desarticular bandas. Usted ya fue alcalde de Bogotá. Ahora, para usted puede ser la pregunta muy sencilla, porque usted se sale por la tangente y me dice, no, antes había menos, hoy hay más. No. Pero siendo reales, esto es un tema de seguridad. ¿Cómo lo percibe usted cuando estuvo y cómo está ahora? Bueno, primero, si ya habla del caso nuestro, en el caso nuestro nosotros recibimos casi 30.000 hurtos ordinarios y lo reducimos a 12.000 en 3 años. Son cifras de la policía. ¿Por qué? Porque había autoridad, había cumplimiento de las normas, había orden. Empezó a mejorar, a ordenarse el espacio público. En este caos que hay en esta ciudad en este momento, obviamente que estamos de acuerdo con que parte de la delincuencia es crimen organizado y por eso yo he dicho que es necesario primero que tenga un alcalde de liderazgo, en trabajo con la policía, que ejerza su cargo como comandante de la policía, que trabaje en llave con la policía, y que tengamos una Secretaría de Seguridad, que eso es fundamental. Usted propone la creación de una Secretaría de Seguridad. Eso es indispensable, alguien del más alto nivel encargado del tema, pero también necesitamos orden. Por ejemplo, usted hablaba de la inseguridad en Transmilenio. Cuando tenemos que hay 350.000 personas que están colando todos los días en Transmilenio, por favor, este es el caos, una ciudad llena de mugre, de afiches, de graffiti, con 350.000 personas colando, y eso sí es responsabilidad total de la alcaldía. De las últimas alcaldías, pero principalmente de esa. Primero tiene que haber, primero que todo tiene que haber limpieza, orden, arreglar el problema de los colados en Transmilenio, con puertas, con seguridad, con sanciones. ¿Pie de fuerza la policía necesita? Bueno, obviamente sería ideal tener un mayor pie de fuerza, pero aquí en gran medida necesitamos no solamente policías uniformados, sino inteligencia, porque los que están robando celulares en Transmilenio no son los señores que se levantaron con hambre esa mañana. No, son bandas. Son empleados, empleados de empresas del crimen. Y entonces tienen incluso redes nacionales e internacionales de mercadeo. Y entonces es fundamental hacerle el trabajo de inteligencia para llegar a los jefes, para realmente desarticular, para realmente llegar a la cárcel. El diagnóstico que usted cuenta... Pero hay cosas, como digo, que es un tema de orden, eso es parte, iluminación. Es que lo que usted está contando, todavía entonces no estamos en el posconflicto, ¿no? Bueno, usted menciona el pie de fuerza y el pie de fuerza es esencial porque si Bogotá cuenta con 18.000 policías en 3 turnos, eso no es suficiente para una ciudad con más de 8 millones de habitantes. Se necesita por lo menos unos 30.000 policías, pero de nuevo, eso no es suficiente, hay que ser inteligentes. Se sabe que el hurto de celulares se concentra en 3 localidades, ahí es donde tiene que estar la fuerza pública, así no haya un incremento en el pie de fuerza. El 98% de los homicidios se concentran en el 2% de las calles. Ahí es donde tiene que estar la fuerza pública. Pero a mí también me preocupa que estamos viajando en el sentido equivocado, porque si vemos lo que pasó con el último código de policía o el cambio al código de policía. ¿Le gusta ese código? No, absolutamente no, porque le dan a la policía o a la fuerza pública la autoridad de irrumpir en hogares sin orden judicial. Eso es una completa afrenta a la libertad individual y eso es absolutamente inaceptable. Pero a ver, en términos de libertades individuales. Entonces, hay que combatir el crimen, pero no podemos ir hacia un estado totalitario donde la fuerza pública puede llegar a un lugar sin orden judicial. A mí ese código de policía me parece que tiene unos exabruptos impresionantes que son un retroceso sobre una sociedad democrática a la que tenemos que acostumbrar a la gente. Y todo el problema de la seguridad no es represión. Yo le quiero decir que aquí también tenemos que darle oportunidades sociales a una cantidad de gente excluida, los jóvenes, que 370.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son los que alimentan todas esas bandas delincuenciales. Se la voy a poner en otro contexto. Esa gente hay que incorporarla a la sociedad con oportunidades. No es solo el tema del Código de Policía, y ustedes me podrán decir rápidamente si les parece o no les parece. Se acaba de aprobar también una ley anticontrabando.
Y en esa ley anticontrabando, claramente... Van a meter a la cárcel al ambulante. Claramente se vieron las movilizaciones de muchos de los que tienen locales en San Andresito y demás. ¿Usted qué haría, Alex Bernó, con ese tema? ¿Y cómo ve ese frente? Sí, yo pienso que hay que dejar de decirle mentiras a la gente, porque el 83% de la gente que captura la dejan libres. Y cuando se trata de muchachos jóvenes, el 100%. Es decir, el sistema es completamente corrupto y pasa por autoridades de policía, pasa a veces por militares, también pasa por funcionarios de la alcaldía. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, para los que son los candidatos a la alcaldía, es decir, mire, ¿cuál es el problema? El problema es que el país está tomado por mafias de todo tipo y las autoridades de muchas formas son funcionales. ¿A quién empoderaría yo? Yo empoderaría al ciudadano, que es la víctima de la impunidad. ¿Y cómo lo empoderaría? Yo he planteado... Ya sabemos que Pacho Santos hizo una propuesta que ha sido hasta de sacar un pie de fuerza con miembros que fueron... Yo creo que a Pacho siempre le colocan el mote de un tema relacionado con el paramilitarismo y me parece que es injusto. Cuando yo hablo de una policía cívica, yo empoderaría las cuadras, los barrios, las localidades. Perdón, ¿por qué? Porque es que si quedamos por cuenta de la policía no lo vamos a lograr. Entonces les podemos dar sistemas de comunicación, les podemos dar herramientas para que ellos... Miren lo que pasó en México con ese sistema. ¿Qué pasó en México? Hombre, que la gente que se armó y se volvieron unos vigilantes. No hay que armarlos. Y tomaron la justicia. No, usted no los Yo arma. hablo de ellos se arman y acaban tomando la ley, justicia digamos, por su la ley mano. de desarme hay que mantenerla y hay que incrementarla. Venga, o sea, nadie puede hay tener una pregunta armas. que no me contestó y rápidamente porque quiero que Enrique Peñalosa también la hay que conteste. desarmarlos. ¿Qué hacemos con toda esa manifestación de personas, San Victorino, San Andresitos y el tema de la ley anticontrabando? Sí, yo no estoy de acuerdo con esa ley porque me parece que aquí hay una hipocresía del Estado. Están atacando a esas personas porque las pueden atacar, pero ¿por qué no atacan el lavado de dinero? ¿Por qué no atacan muchos sistemas de corrupción que son millonarios? A eso sí no los tocan. La pregunta, ¿por qué no le revisamos el patrimonio a los militares y a los policías a ver si no les encontramos que tienen una cantidad de dinero? Diciendo que hay mucho policía y mucho militar honesto. Pero la pregunta, ¿por qué atacan a la gente pobre que de alguna manera está metida en actividades un poco complejas por razones de la pobreza? ¿Vio las manifestaciones? Sí, las vi, pero bueno. ¿Y cómo le parece? A mí, bueno, por supuesto que no hay que sancionar al pequeño vendedor de contrabando, pero claramente sí hay que sancionar a los grandes contrabandistas que de nuevo son grandes empresas. Aquí, pero nadie los toca. Pero aquí lo que Nadie estamos los toca. sorprendidos... No, es que la aquí ley lo es que para aplicársela a los al chiquitos. pobre sí le aplican, pero al rico no le aplican. Tiene usted la palabra. Aquí lo que estamos es acostumbrados a que no se cumple la ley. Bueno, a la impunidad total, a que todo el mundo hace lo que quiere. En cualquier sociedad civilizada hay unas normas y las normas se cumplen. Y los que no cumplen las normas son sancionados. Eso es parte elemental de una vida civilizada, las normas que queramos. Aquí a veces se dice que cuando se exigen sanciones a los delincuentes, que eso es populismo punitivo. No, aquí no se necesitan más sanciones que en otras partes. Se necesitan las mismas sanciones que hay en cualquier parte del mundo. Y no estamos hablando de Suiza. Aquí, por ejemplo, estamos en la Copa América en Chile. Bueno, es un país latinoamericano, ¿no?, que hablan español y que tiene unas tasas de delitos menores que las de los países europeos. Entonces, eso sí puede implementar en cualquier sociedad, no se por puede supuesto, claramente tenemos aquí que tener perdimos la cultura las ciudadana, las normas, se tiene que dar un trabajo de cultura ciudadana. Yo por eso he dicho incluso que es importante, por ejemplo, que Antanas Mocus nos colabore a cualquiera que sea el alcalde, nosotros espero, a que trabajemos en este tema, pero lo que sí es cierto es que una sociedad civilizada tiene que tener unas normas y unas sanciones a los que violan las normas y hay que aplicar esas sanciones, eso es una cosa elemental. Vi a una persona muy importante de su partido, el senador Robledo, apoyando justamente a todas esas personas que estaban pues, en contra de esa ley anticontrabando. Es que mire, esa ley tiene un defecto muy grande. En materia punitiva, el verbo rector es la conducta que se castiga. Y ahí tienen para cada comportamiento 10, 15 verbos rectores que convierte a todo el mundo, incluso que esté en actividad lícita y de buena fe, en sujeto penal, de ser penalizado. Y yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Enrique Peñalosa. El problema es que aquí cada vez que se trata de un problema, sacan es una nueva norma. No aplican ni la anterior a la anterior,
sino que vivimos de una demagogia legislativa. ¿Sabe cuántas leyes se aprobaron en los últimos 4 años? 300. 300 leyes. Yo pienso que tenemos que pasar del dicho al hecho, y eso es mucho más complejo que sacar decretos o aprobar leyes. Mire, Hassan, esa ley anticontrabando es completamente absurda. Va a ser tan eficiente como todas las leyes antinarcóticos o leyes anticorrupción. Acá cuando hay un problema de corrupción, entonces deciden crear un SAR anticorrupción, crear más burocracia, cuando el problema de la corrupción viene de la burocracia excesiva. Los vendedores ambulantes en Bogotá y en otras ciudades son emprendedores desplazados hacia la informalidad por el Estado, por impuestos excesivos, por burocracia, por demasiados trámites que les exigen a la hora de crear una empresa formal. Entonces lo que hay que hacer, ¿y por qué se da el contrabando? De nuevo, por los aranceles. Tenemos una economía muy cartelizada, entonces para proteger a los grandes intereses económicos están castigando a los vendedores que están participando en el libre mercado. Nos están escribiendo cientos de televidentes con muchas preguntas. Por obvias razones no las puedo formular todas, pero una de ellas, por ejemplo, le preguntan a Enrique Peñalosa: ¿usted qué haría con el espacio público en Bogotá? ¿Se perdió? ¿Hay que recuperarlo? ¿Se retrocedió? ¿Qué haría usted con el espacio público? Una de las funciones principales de una ciudad es construir integración, que los ricos y los ciudadanos pobres se encuentren como iguales en el espacio público. Y en Bogotá, ¿qué está pasando? Está muriendo el espacio público. Usted va el sábado por la tarde, el domingo por la tarde, las calles desocupadas y los centros comerciales a reventar. Los ciudadanos tienen que escapar de esa ciudad desordenada, sucia, insegura, y escaparse en el centro comercial. Y no van al centro comercial a comprar, van allá a pasear el abuelo con la silla de ruedas, a tomarse un café, a comerse un helado. Entonces, en el espacio público, si nosotros dejamos que se vuelva un caos, se vuelve inseguro, entonces el comercio que da contra la calle se quiebra, porque la mayoría de esos pequeños locales... ¿Usted se refiere a lo de la séptima, por ejemplo? No, estoy hablando de los comerciantes que hay en toda la ciudad, que tienen tiendas, ponerme en el Restrepo, por ejemplo, o en cualquier barrio, que dan contra la calle. Bueno, estos señores no pueden pagar un local en un centro comercial, porque pues es muy costoso. Los que pueden pagar el local en el centro comercial son principalmente las multinacionales, que en buena medida tienen productos importados. En cambio, esas tiendas en los barrios, en las calles de Bogotá, pero venden en gran medida zapatos hechos en Colombia e incluso en Bogotá, ropa hecha en Colombia e incluso en Bogotá. Entonces, es fundamental que el espacio público compita con los centros comerciales, que sea igual de seguro, que sea igual de ordenado. En el espacio público, por supuesto que puede haber algunos vendedores que venden productos que se consumen en el espacio público, como comida, como frutas, como helados, como dulces, pero claramente no ropa de contrabando, porque en ese caos, es decir, es necesario que para proteger a esas... ¿Qué haría Alex Bernó con el espacio público? Mire, el tema del espacio público, como el tema de la seguridad, no es un problema de espacio público, es un problema de supervivencia, porque la gente la sacan del campo, termina llegando a la ciudad y tiene que ver qué hace. Lo que creo que hay que hacer es lo siguiente: digamos, en el caso del centro de la ciudad, al centro de la ciudad entran 2.200.000 personas que no viven en el centro, y más o menos el 67% de lo que se vende es comida. Entonces lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar con los sectores formales, tenemos que hablar con los empresarios y vamos a decir, vamos a reproducir el modelo europeo, porque en Europa la gente que es vendedora es digna, tiene su puesto con instalación de internet, etcétera. Nos tenemos que poner de acuerdo todos, pero lo que sí no podemos hacer es decidir que vamos a atacar a los vendedores ambulantes porque son los más pobres, porque no tienen poder político. En este momento, ¿usted cree que frente al tema del espacio público se ha avanzado o se ha retrocedido? Es que mire, el país todo, el territorio del país está tomado por mafias. Inclusive el espacio público está tomado también por mafias. Pero ¿eso por qué pasa? Porque la gente que tiene el poder, la gente que tiene dinero, es indolente e insolidaria con esta gente que tiene que buscar una salida. ¿Qué piensa usted de pues ese tema? Es que en una ciudad donde el 50% del empleo es informal, o sea, el rebusque, y no hay posibilidades reales. Pregúntele usted a una persona de 40 años si consigue trabajo o empleo en alguna parte y le dicen, no, es que usted tiene que volverse emprendedor. Pero ¿cuántas empresas que empiezan con un mínimo de capital pueden ser exitosas? Entonces tiene que haber una conciliación de derechos en el espacio público. Todos queremos una ciudad moderna, cosmopolita,
donde podamos caminar seguros por el espacio público. Entonces tenemos que conciliar los intereses Es y que no, tenemos es que los que que más... encontrar emprendimientos para poder formalizar y reubicar, pero en sitios comerciales, porque es que a los pobres vendedores ambulantes les dicen, los vamos a reubicar, y los meten por allá en un recoveco donde no pasa nadie, pues allá no pueden vender la mercancía. Nosotros, entre otras, le pagamos a unos vendedores que están en San Victorino, que se ubicaron en el Gran Sam. ¿Ya volvieron? No, pero un momento, los que no te reubicamos ganaron mucho dinero. Yo estaba presente hace una semana y me encontré con varios de estas personas que se volvieron empresarios formales y muy ricos, ¿no? Entonces, ahora bien, también es un mito, no necesariamente los ciudadanos que venden en la calle son los más pobres. Estando yo en la alcaldía vi un campero de lujo en la mitad de un separador de una avenida junto a un puesto de ventas y yo dije, ¿quién es este salvaje que subió el carro al separador allá, está tomándose un café en el puesto del vendedor? Y entonces paré el carro y fui, y el campero era del vendedor, ¿no? Y lo debía entonces era... Pero esa es la excepción y perdón, no la regla. obviamente que sí, obviamente que es Hay una excepción, pero perdón, 230.000 los que más... familias Perdón, no, es que... dedicadas a los vendedores ambulantes. Perdón, es que obviamente están los vendedores en los barrios, que son vendedores muy pobres, en zonas marginadas, y otros están en los sitios críticos de la ciudad, sitios neurálgicos que están realmente organizados con mafias. ¿Quiénes son los que más necesitan el espacio público? Son los ciudadanos más pobres. El ciudadano de ingresos altos se va a restaurantes, a vacaciones, a fincas. El ciudadano de menores recursos tiene una casa pequeña y él y sus niños, o ella y sus niños, la única alternativa que tienen son los parques, y los parques están tomados por los vendedores de droga y los consumidores de droga. El espacio público. Entonces, por eso tienen que escaparse al centro comercial. Pero es importante, ¿qué es lo que genera empleo? Vamos a generar empleo de verdad, una ciudad que atraiga turismo, que genere empleo. Bueno, entonces, es que el comercio, perdón. Usted acaba de poner un tema. No, pero un tema una que es última cosa, interesante. es que un último punto. Yo sí quiero señalar que es que aquí tenemos miles, decenas de miles de tiendas de comercio formal que dan contra la calle, que tienen empleos, que tienen empleados. Entonces, en la medida en que el espacio público se muera, estas tiendas se quiebran, los centros comerciales se los tragan vivos y se mueren. Entonces necesitamos lograr que las calles, que el espacio público tenga la calidad, la seguridad, la iluminación, las cámaras de los centros comerciales para que tengamos una ciudad que funcione. Tengo que ir a una pausa obligatoria. Ustedes, sobre el tema que estamos tocando, podemos volver si tienen contrapreguntas o quieren intervenir. Estamos en vivo, son las 7:47 de la noche. Nuestra dirección, @enjaquediatv en Twitter. Envíe sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios. Ya regresamos para seguir poniendo este tema en jaque en el bloque final. En Jaque. Los puedes bloquear. Regresamos a En Jaque. Estamos en vivo, 7:50, en la recta final, últimos minutos, con 4 de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá, con Clara López Obregón, con Alex Bernó, con Daniel Reisberg y con Enrique Peñalosa. Miren, nos queda tan poco tiempo que hay un tema que no sé si qué tanto lo hayan tocado ustedes en los foros, pero es un tema que sí preocupa mucho, de los muchos que podríamos hablar, ¿no? A usted, por ejemplo, le han dado palo últimamente, y me refiero hasta al alcalde Gustavo Petro, lo hace recientemente con el Twitter, con el tema ambiental, digamos. Fontanar, ¿cómo ve usted lo que está pasando con los cerros? ¿Cómo ve el tema ambiental en Bogotá, lo de la conejera? ¿Cómo ve ese tema? El tema de las reservas. ¿Le preocupa? ¿Se está manejando bien? ¿Qué haría usted para resolverlo? Bueno, lo que yo sí creo es que hay que proteger nuestros cerros. Yo creo que por el tema ambiental difícilmente nos pueden dar palo. Nosotros recuperamos más los humedales que nunca en la historia, ¿no? Recuperamos el humedal de Tibanica, el del Juan Amarillo, descontaminamos el humedal de la Conejera, en fin, compramos los terrenos en Capellanía para proteger el Capellanía, en fin. Pero yo creo que eso no es solamente el tema ambiental. El tema ambiental es lograr que la ciudad, por ejemplo, ahora que el Papa hablaba del tema ambiental, ¿sí? Lo que es bonito del mensaje del Papa es que relaciona el tema de la equidad con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, el Papa hablaba de que esos conjuntos cerrados de casas grandes no solo son excluyentes, sino que desde el punto de vista ambiental son desastrosos, porque son imposibles de atender con transporte masivo de bajo costo y de alta frecuencia. Entonces, la equidad, por ejemplo, es indispensable para que, obviamente, el gobierno tiene la función de hacer un excelente transporte público, pero también necesitamos que quienes tienen automóvil utilicen el transporte público. Una buena ciudad es una ciudad donde se integran como iguales. Pues usted lo usa, usted usa transporte público. Totalmente. Yo entre semana jamás uso el carro de día
día yo uso bus, Transmilenio, Yo lo he visto bicicleta. caminando, digamos. Aquí llegué, por ejemplo, en... Daniel, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría con Sí, ese tema que es punto de nos quedan pocos minutos? Una cosa sencilla que se puede hacer es incrementar el flujo del tráfico, porque cuando los carros paran en los trancones en Bogotá, esos trancones catastróficos, y vuelven a arrancar, eso es una manera de contaminar, y se contamina mucho. Entonces incrementamos el flujo de tráfico, y una manera es pasar de el viejo sistema de los semáforos a un sistema de espacio compartido, donde se crea una nueva jerarquía con los peatones y los ciclistas en la parte superior. ¿Usted haría más ciclorrutas, más...? Bueno, posiblemente, pero a mí lo que me interesa es tener esquemas de espacio compartido donde los carros están compartiendo el espacio con los ciclistas y con los peatones, pero de una manera civilizada. Y si logramos avanzar en el flujo de tráfico de esa manera, también vamos a... Alex, tener menos no brevemente, contaminación. ¿usted qué haría? Hassan, el nombre de nuestra campaña es el agua primero. Nosotros hemos dicho que el problema más grave de Bogotá es que en 20 años vamos a tener escasez de agua. Y entre 20 y 30 años el país está completamente metido en el cambio climático y el calentamiento global. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que descontaminar el río Bogotá por los ciudadanos, porque el 80% de la contaminación se da en los hogares. Tenemos que generar... ¿Usted sabe que he escuchado ese discurso del río Bogotá igual que lo del metro? Es decir, lo han Es prometido. mucho más fácil. No, pero lo han prometido Pero mucho. es mucho más ¿Es fácil. viable Te lo hacerlo? voy a decir. Yo dejé el cierre financiero y no se hizo. No se hizo. Lo que hay es un negocio, porque dicen que se necesitan 19 billones para descontaminar el río. Lo que se necesita es que la gente en los hogares separe en la fuente, separe el aceite y que todo el negocio de basuras, reciclaje, los rellenos sanitarios se acaben, porque si no lo hacemos vamos a tener problemas graves de agua y de comida. Clara López Obregón, que haría muy Sí, breve también. Adaptación al cambio climático es ¿Le fundamental. gustó lo que dijo el Papa también? Me gustó muchísimo lo que dijo el Papa y es el discurso de largo plazo que tiene que empezar a hacerse desde hoy, porque Ya. el mundo va hacia toda esa catástrofe climática y tenemos que defender los humedales, tenemos que defender las fuentes de agua, defender los cerros y cambiar el combustible fósil, que eso también lo dijo el Papa, por mecanismos limpios de impulsar el transporte público, y hacia allá va el Transmilenio, el metro, el SITP, que todo se puede generar de manera mucho más limpia y mucho más sostenible. Última con cosa el que le quisiera planeta. preguntar también es lo siguiente. ¿Cómo hace usted para dividir al Partido Liberal? ¿Yo? Sí, usted. Yo no he dividido el Partido Acaba de Liberal. dividir el Partido Liberal, le acaba de quitar la mitad de los votos a Rafael Pardo. No, lo que pasa es que la gente se está sumando a una candidatura de convergencia y la realidad es que el liberalismo social se está viniendo en masa hacia esta propuesta, sin lugar a dudas. Cuando eso es así, y le hago entonces la pregunta frente a las tres personas que están acá, porque muchos dicen que Gustavo Petro ganó porque había una división del voto, que había tres candidatos divididos, en ese momento David Luna, Carlos Fernando Galán y Enrique Peñalosa, y eso le permitió a Gustavo Petro ganar la alcaldía fácilmente. En el tema de las alianzas, ¿usted con quién de esta mesa estaría dispuesto a hacer alianzas? Bueno, yo pienso que Ya medio liberales se le fueron, ¿no? decirle uno a candidatos que están en plena función alianza, pues eso es como... Y entonces se la un pongo de poco- otra forma. Es un poco indelicado y un poco oportunista. Entonces se lo voy a poner como ¿Sí? se lo planteé al otro grupo muy breve, nos quedan menos de 2 minutos. Y siendo muy directo, ¿usted por cuál de estos, que es tres personas con hojas de vida muy buenas, impecables, con opciones, con propuestas, por cuál de estos tres usted no votaría? Uno. No, yo no, tampoco me voy a poner a denigrar de mis colegas. Dígamelo Lo que usted. sí me voy a dedicar es a conseguir votos para ganar. Daniel, usted, dígame, de estas tres personas que hay en la mesa, ¿usted por cuál no votaría? Bueno, a mí me parece que el 70% de los bogotanos piensa que la ciudad va por mal camino. Yo soy uno de ellos. Entonces yo no votaría por el polo democrático. ¿Usted no votaría no por por Clara nada en López? contra personalmente, sino Sino porque por el polo. creo que la ciudad necesita un cambio de rumbo. Alex absoluto. Bernot, ¿usted por cuál no votaría? No, yo no tengo una idea de que no votaría por alguien. Yo pienso que el doctor Peñalosa es un gran ejecutor. Pienso que la doctora Clara es una gran visionaria. Tiene todo un tema de izquierda que es valioso. Daniel, para mí, es de muchas formas el futuro de una nueva política y cada candidato tiene una cosa buena. Lo que podríamos plantear, por ejemplo, es lo siguiente: cojamos las propuestas buenas de cada uno, Si ustedes pongámoslas encima de la mesa. estuviéramos en una campaña demócrata republicana en los Estados Unidos, ya se habían sacado todos la ropa sucia al aire. Me quedan 15 segundos. 15. ¿Usted por 10. quién?
¿Usted por qué bien? Ya vamos en 14. ¿Usted por quién no votaría, Enrique Peñalosa, de los No, tres que yo están en esta siempre he mesa? dicho que nosotros queremos, yo respeto a Clara López como persona, pero claramente yo creo que a Bogotá no le ha ido bien con las administraciones recientes. Y ella representa una continuidad de eso que yo creo que es necesario cambiar. Réplica. Réplica de 5 segundos. Entonces, ya empieza el Yo noticiero. estuve Yo también tengo 6 réplica. meses de alcaldesa de Bogotá en la peor crisis de la historia y demostré no solamente que sé gobernar, sino que sé gobernar bien. Hice en esos 6 meses lo que muchos alcaldes no han hecho ni en 3 ni en A 4 años. ustedes, los televidentes, queríamos mostrarles 4 de las otras opciones que hay. Ya estuvieron 4, aquí hay 4 más, para que después no digan que no hay por quién votar. Todos con sus propuestas, con sus tendencias y con hojas de vida que ahí están puestas en la mesa. Hasta aquí llega En Jaque. Doctora Clara López Obregón, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, Hassan. Daniel, igual, gracias. Alex Bernot Hassan, muchas gracias. y Enrique Peñalosa, un gusto. Espero que vuelvan. Es un honor. Repetición de este programa a las 10 de la noche. Y recuerden, a las 12 del mediodía también. El debate sigue abierto en las redes, @enjaquediatv. Hasta aquí llega En Jaque. Gracias por acompañarnos.